Montesquieu, un pensador de la Ilustración de 1700 y tanto en Europa, pensó la estructura de gobierno y una estructura de gobierno que hasta el día de hoy tenemos como referencia y que alude a la división de poderes. En las sociedades, en los sistemas políticos y en las repúblicas particularmente, tenemos la percepción y la imagen de que existen tres poderes. El poder ejecutivo, que es el que ejecuta, el que administra el gobierno, ¿cierto? El poder legislativo, que es el que hace las leyes, y el poder judicial, que es el que juzga que se cumplan las leyes o que castiga a quienes incumplen la ley. Entonces, esta idea de la división de poderes es fundamental para el Estado moderno porque eso organizó el cómo se organiza el poder y después cómo y quién va a escribir las leyes. Entonces nosotros en las sociedades latinoamericanas adoptamos precisamente esa estructura, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Sin embargo, hay diferencias bien importantes entre sistemas políticos y eso tiene un impacto muy significativo en la forma en que se van a escribir las leyes y la forma en que van a impactar en la sociedad. Pensemos en dos estructuras, hay distintas, pero vamos a pensar en dos. Uno, el sistema presidencial, como el que tenemos en Chile, y dos, el sistema parlamentario, como el que tiene Inglaterra y varias sociedades en Europa, por ejemplo. Y esto se llama tipos de régimen, ¿ya? En el sistema presidencial, efectivamente, hay un ejecutivo, hay un legislativo, y cuáles son las características que distinguen a este sistema presidencial respecto del parlamentario. En el sistema presidencial hay una elección por separado. La ciudadanía elige, o sea, tú cuando vas a votar, eliges separadamente en un voto al presidente y en otro voto a un congresista, a el integrante del Congreso que es el que va a legislar, ¿cierto? En el caso del sistema parlamentario no es así. En el sistema parlamentario tú eliges al representante del Parlamento o Congreso y es el congresista o el parlamentario el que elige a quien va a encabezar el gobierno que se llama primer ministro. Entonces ahí hay una primera diferencia bien significativa. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades hay un presidente y hay un congreso. En cambio, en un sistema parlamentario hay un parlamento que elige un primer ministro, ¿ya? Y por lo tanto, ese primer ministro siempre va a tener la mayoría del parlamento. Si cambia la correlación de poder, por ejemplo, en el parlamento, cambia el primer ministro. Si, por ejemplo, el primer ministro no está gobernando bien y cambian las relaciones de poder dentro del parlamento, puede pedirle que se vaya y el primer ministro se tiene que ir. Por ejemplo, en Inglaterra ahora en el 2026 está sucediendo precisamente eso. Cambió la correlación de poder dentro de un partido y tuvo que cambiar e irse el primer ministro. En el sistema presidencial no es así. En el sistema presidencial son mandatos fijos. El presidente electo por 4 años, los parlamentarios electos por 4 años. Por lo tanto, tienen que convivir incluso si son de minoría. Esto tiene un impacto muy importante porque el Parlamento siempre va a dominar una mayoría. En el sistema presidencial puede tener un presidente con una minoría y una mayoría que es de oposición al presidente. Por lo tanto, el tipo de leyes que se van a aprobar van a ser distintos. Van a tener que negociar entre el presidente y ese Congreso. ¿Se fijan? La otra característica que distingue a estos regímenes parlamentario y presidencial se refiere al mandato fijo, que acabamos de explicar. En el caso del presidente, en un sistema presidencial, se mantiene por 4 años. En el caso del parlamentario, el sistema parlamentario,
el primer ministro puede irse. Eso se llama voto de confianza. Y por lo tanto eso te ayuda a resolver crisis. Si no estás contento con el primer ministro, si pierde la confianza, se tiene que ir. En el sistema presidencial estás condenado a ser gobernado por el presidente que elegiste. No hay posibilidad de cambio, salvo una acusación constitucional que haya violado la ley, pero por confianza política no lo puedes sacar. Eso para algunos es súper positivo porque da estabilidad y para otros es negativo porque efectivamente en situaciones de crisis podría generarse un conflicto mayor. Finalmente, hay un tema bien relevante respecto de la distribución de poderes. En el caso del parlamentarismo, las leyes, las normas surgen de ese parlamento, porque además tiene siempre a este primer ministro que es de su mayoría. Por lo tanto, el corazón del poder está en ese parlamento. En el sistema presidencial, y depende obviamente de cómo se organicen los poderes, el Congreso puede iniciar leyes, pero también el presidente es colegislador. Esto es, que puede iniciar proyectos de ley, así como el Congreso también puede hacerlo. Es más, en el sistema político chileno, el presidente tiene áreas reservadas que solo pueden ser iniciadas por el Poder Ejecutivo. La literatura comparativa lo que señala es que Chile tiene una alta concentración de poder en el Ejecutivo. Algunos lo definen como hiperpresidencialista. Es decir, el presidente tiene poder, y eso lo vamos a analizar más en detalle más adelante, poder de iniciar leyes, poder de vetar leyes, poder de acelerar la discusión de ciertas leyes en el Congreso y por lo tanto la estructura de poder es muy favorable a quien llega a dominar la presidencia. En síntesis, es muy relevante ver cómo funcionan los sistemas políticos para entender qué tipo de leyes van a aprobar. En el caso parlamentario, obviamente, las leyes van a ser reflejo de esas mayorías que van a dominar en el Congreso y que van a reflejar lo que el primer ministro está en el poder. En el caso de un sistema presidencial, va a depender si el presidente tiene la mayoría en el Congreso, va a dominar siempre. Pero si es un presidente de minoría, como en el caso de Chile usualmente va a tener que haber y existir una negociación entre el presidente y el Congreso. Hay dos recomendaciones, uno House of Cards, que es una serie que muestra cómo funciona el sistema presidencial en Estados Unidos, y otra que se llama Borgen, que es una serie danesa y que es muy buena porque muestra cómo funciona el sistema parlamentario. Son series muy entretenidas, pero que te van mostrando las diferencias que hay en los sistemas políticos.